tardes a todos. Nosotros somos el grupo 4 de la materia de instrumentación, conformado por Eduardo Caicedo, Luis Gustavo Volquet y Moisés Valencia. El proyecto consiste en un medidor de temperatura. Entonces, como resumen, tenemos lo que fue, se realizó un circuito conectado con una termocupla para realizar lo que es un medidor de temperatura y ser mostrado por una pantalla LCD. Para esto necesitamos de una pantalla LCD, una termocupla, protoboard, cables jumper, resistencias, baterías y un sistema de acondicionamiento hecho por OPAN. El circuito consistió en obtener, mediante la salida de milivoltios de la termocupla y ser mandado a un sistema de acondicionamiento para hacer una conversión de la temperatura máxima que íbamos a recibir a hacer pasar los 5 voltios máximos que recibe un Arduino. Entonces, y como resultados los resultados fueron comparados con un termómetro digital, donde se obtuvieron resultados con diferencias de máximo 2 grados centígrados. O sea que el error porcentual no sobrepasaba los 10%, lo cual decía que este proyecto estaba muy bien. Con respecto a los costos, se llegó a establecer que es un sistema que se requiere un poco de dinero, ya que abajo en unas tablas está explicado el costo total de lo que se nos fue. Entonces, como objetivo general tenemos realizar un lector de temperatura usando una termocupla y un Arduino para proyectar la temperatura medida, realizando la conversión de analógica a digital mediante el lenguaje de programación Arduino. Entre los objetivos específicos, realizar un sistema de acondicionamiento para amplificar el voltaje que arroja la termocupla, realizar un código por mediado Arduino que contenga esta conversión, realizar los cálculos teóricos y compararlos con los experimentales, calculando así el error porcentual. Entonces, como marco teórico ya tenemos lo que sabemos que es una tarjeta de Arduino, también conocida como PVC, los cuales se caracterizan por ser formados, por tener una forma compacta y establece de construir un circuito eléctrico. Entonces, entre estos, los más usados tenemos el Arduino Uno, el Nano, el Mega, el Leonardo, el Yum, etc. Pero el más usado es el Uno y el Nano. Para este caso usamos el Uno, porque este tiene 14 pines, obviamente, es decir, que tenemos de la sub 0 a la 5, lo que corresponden a las entradas. El dispositivo contiene en su interior un ADC digital, o sea, un conversor analógico. Entonces, mediante esto vamos a utilizar un software de programación que es basado en el lenguaje C++, que es lo que contienen los Arduino. Entonces, bueno, y como acotación tenemos, como todo lenguaje de programación, ciertos códigos como el Digital Read, el Analog Read, entre otros. Ahora sí vamos a hablar sobre la termocupla. Entonces, para esto hay que saber qué es una termocupla. Una termocupla es un instrumento de medición usado a nivel industrial. Son puestos en lugares donde los operarios son puestos en lugares donde suele ser muy peligroso para la vida humana. Entonces, para eso se utilizan las termocuplas. Hay de distintas formas. Tenemos la J, la K, la L, la N o la T. Y esto obviamente básicamente depende en el rango de medición de temperatura de los cuales estos son diseñados. O sea, son diseñados para cierto rango de temperatura en específico. Entonces también tenemos lo que es un OPAN. Un OPAN nomás simplemente es un amplificador operacional, como le dicen sus siglas, y hay diferentes tipos de configuraciones. Pueden haber inversores, no inversores. Ya esto depende del diseño que nosotros le querramos dar al circuito. Ok, en cuanto a los materiales y los métodos utilizados, pues lo que hicimos fue básicamente, este es el circuito, el esquemático del circuito. Lo que se hizo fue simplemente conectar directamente la termocupla a un acondicionamiento. Nuestro rango de medición que nosotros definimos en nuestro proyecto fue de 0 a 100 grados. Entonces para esto fuimos a las tablas de la termocupla tipo K, que fue la que utilizamos, fue la que conseguimos, y nos dimos cuenta que la ganancia que necesitábamos para amplificar ese circuito entre 0 y 5 voltios, que es lo que recibe un pin analógico de Arduino, tiene que ser de 1.2K la ganancia. Entonces, esto es lo que hacen estos dos op-amp. Son dos op-amp puestos en configuración inversor, de tal forma que la primera hace una ganancia de 1000 y la otra hace una ganancia de 1.2, que multiplicando se da una ganancia de 1.2K, que es lo que necesitamos. Además de que el segundo op-amp corrige la inversión de voltaje del primero. Y al principio se puso otro pump que fue simplemente como seguidor de voltaje, y lo que hace esto es asegurar de que el voltaje que bota la termocupla se mantenga igual hasta llegar al segundo pump. Nada más, no funciona como amplificación ni nada. Esta es la implementación física del circuito. Esta es la pantalla LED que se utilizó un módulo para poder ajustarla al Arduino fácilmente. Esta es la termocupla conectada directamente al circuito
de acondicionamiento, fue alimentado con 9 voltios, que es suficiente como para no saturar los op-amp. Y bueno, estos son los otros dos op-amp que están aquí arriba. Es lo mismo puesto ya en un protoboard. En cuanto al código, lo que se hizo fue simplemente la parte de la transformación de datos. Aquí se realiza la lectura, aquí se transforma a voltaje, porque la lectura que se hace es analógica, aquí se transforma a voltaje, y aquí finalmente se transforma a temperatura, que es simplemente multiplicando con 20. Sabemos que la temperatura mínima es a 0 grados, 0 voltios, entonces se multiplica por 20, da 0, y a 5 voltios, que es el máximo, tiene que ser 100 grados centígrados, es decir, 20. El resto del código realmente simplemente funciona como definición de variables y como importación de librerías necesarias para hacer funcionar la pantalla LED. Entre esos está limpiar la pantalla, ubicación de texto, inicialización y simplemente ir imprimiendo la temperatura cada segundo. Nuestra medición es cada segundo. Los resultados que obtuvimos, lo que hicimos fue cada decena leída en el termómetro digital, lo comparamos con la lectura que nos hacía la termocupla, y aquí vamos viendo todo lo que vamos consiguiendo. Algo a notar es que todos los valores de la termocupla nos daban un múltiplo de 5 los decimales, y que el termómetro digital no da decimales. Eso es algo a considerar también en los resultados obtenidos, y aquí simplemente es los errores porcentuales, tomando en cuenta el termómetro digital como el valor teórico y el termocupla como valor experimental. Y vemos confirmamos lo que dijo el compañero, que el máximo error fue de 5 y el mínimo fue de apenas 0.02, casi 0. Aquí está el cálculo de las ganancias que se mencionaba, ya que el valor de voltaje que se requería era 5 voltios, y el que nos entregaba el Arduino a 100 grados centígrados era 0.00409 voltios, luego una ganancia de 1200, sabiendo que a 0 grados la termocupla bota 0 voltios, no hace falta hacer ese cálculo. Finalmente, este es una muestra del cálculo de error que mostramos en la tabla 3, de cómo se sacó el porcentaje. Entonces, un compañero. A continuación, se puede mostrar la tabla de los costos para los materiales para el proyecto, en el que se puede apreciar que el total para en sí realizar todo, hasta incluso la comparación con el termómetro digital, fue de $63 con 96 centavos. Se debe tomar en cuenta, sin embargo, que el termómetro digital fue adquirido solo por el propósito de poder comparar los resultados. Teniendo eso en cuenta también de que muchos de los materiales que nosotros utilizamos ya lo teníamos de por sí, se podría considerar más detallado que técnicamente el costo fue menos. Dentro del análisis de resultados, tenemos que se puede apreciar que los resultados obtenidos del lector de temperatura usando la termocupla como sensor, se obtienen valores de temperatura decimales, como mencionaba mi compañero. Esto se debe a la transformación de datos de entrada por parte del código ingresado en la tarjeta de Arduino, por lo cual incluso puede ser considerado más preciso en comparación con el termómetro digital. Además, también se debe destacar que tanto la lectura de la termocupla como el termómetro digital son bastante similares los valores, tal y como se apreciaba en la tabla que se había mostrado anteriormente. Y se puede apreciar que el porcentaje máximo fue de 5%, tal y como se mencionó. También se aprecia que dentro del código Arduino se utilizan valores analógicos que van desde 0 a 1023, por lo que ese valor de 0 se traduce como 0 voltios y el 1023 como los 5 voltios. Esto debido a que el voltaje de referencia del Arduino es de 5 voltios, por lo tanto, al hacer esa conversión, se adquieren todos los datos de información obtenidos, por lo tanto, la resolución es la más óptima. Dentro de las conclusiones tenemos que se pudo realizar un instrumento de medición de temperatura usando como sensor una termocupla conectada con un circuito condicionador que provee el voltaje de entrada en la tarjeta Arduino 1, así obteniendo la lectura de la temperatura. También se pudo concluir que la precisión de medición del lector de temperatura fabricado es favorable al poseer una resolución óptima debido al no desperdicio de información por parte de la tarjeta Arduino gracias al circuito condicionador. Y por último, que el costo estimado para realizar el proyecto fue $63.96. Sin embargo, se toma en cuenta que varios de los elementos ya se poseían y además el termómetro digital se adquirió solo para realizar la comparación, lo cual deja un total de $18.31, por lo que se considera factible para realizar el proyecto. Y dentro de las recomendaciones se recomienda usar cables en un buen estado, debido a que los cables de conexión para protoboard suelen ser frágiles. Además, se daña muy rápido y no realizan las conexiones debidas luego. También se recomienda usar el arreglo PAM tipo seguidor con el fin de que no haya pérdidas significativas. Y se recomienda revisar el estado de la termocupla antes de realizar la compra, además de verificar que lo que se adquiere es una termocupla y no otro tipo de sensor. Muchas gracias.